Muy buenos días, jóvenes. Nuestra clase de hoy será acerca del sistema inmune y hablaremos de la inmunidad específica y no específica. Como lo hemos estado viendo en clases anteriores, nuestro sistema inmune es el encargado de proteger a los organismos o a nuestro organismo de la invasión de millones de microorganismos y sustancias químicas. Sabemos que existen millones de agentes infecciosos que pueden causarnos diferentes enfermedades. En las clases anteriores habíamos estado hablando específicamente de los virus y de las bacterias patógenas y cómo existen algunas bacterias que pueden ser beneficiosas, pero también muchas otras pueden causarnos enfermedad. Y también que los virus son unos microorganismos que incluso su tamaño es mucho más pequeño que el de las bacterias y que habitan dentro de las células vivas de un huésped y que allí hacen una transformación completa del material genético para poder seguir reproduciéndose. Cuando nuestro cuerpo detecta estos agentes externos, estos agentes patógenos, intervienen una cantidad de células que se encargan de eliminar, o como el ejemplo que poníamos, ese ejército que se encarga de combatir específicamente esos agentes que nos pueden causar alguna enfermedad. Ahora, en la clase de hoy veremos los dos tipos de inmunidad específicas y lo explicaremos con detalle a continuación. Bien, jóvenes, es necesario que tengamos algunos conceptos esenciales claros antes de entrar a conocer conceptos de inmunidad específica y no específica. Entonces, lo primero es que tenemos que tener en claro tres conceptos que son diferentes que nosotros tendemos a confundir. El primero es sistema inmunitario. Entonces, debemos decir que el sistema inmunitario es el responsable de la superación de cualquier agresión por patógenos y de mantener toda la integridad y la homeostasis del organismo, es decir, el equilibrio en nuestro organismo. Es el responsable de que exista este equilibrio. Ahora, si nosotros hablamos de respuesta inmunitaria, entonces decimos que es una actuación, una respuesta, como su misma palabra lo dice, integrada de componentes celulares y moleculares que hace ese sistema inmunitario para poder proteger al organismo. Y cuando nosotros hablamos de inmunidad, entonces es un estado general, ¿listo? Es un estado que adquiere un organismo tras superar con éxito un encuentro con un patógeno determinado, ¿sí? Y se dice que el organismo queda inmune frente al mismo, es decir, que queda con esa memoria adquirida, con esa memoria acerca de ese organismo al que está combatiendo, ¿listo? Son tres conceptos que debemos tener muy claros. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestro sistema inmune, debemos conocer que existen diferentes etapas que tiene nuestro sistema inmune hasta llegar a la adultez y que la primera etapa es una etapa de inmadurez inmunológica, ¿sí? Una fase en la que se está empezando a madurar y telorogénica, ¿listo? La segunda parte o la segunda fase es la fase adaptativa que se da en los primeros años de edad y es cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro organismo comienza a reconocer esos agentes extraños. La tercera, entonces, es esa etapa de madurez y es donde esa inmunidad se amplía y aumenta su eficacia, ¿listo? Entonces, nuestro sistema ya es mucho más eficaz a la hora de defendernos de agentes extraños o patógenos. Bien, entonces, existen diferentes frentes que utiliza nuestro sistema inmune para poder defendernos. Dentro de los órganos y tejidos que interfieren en la inmunidad se encuentran el timo y la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos y todos los tejidos y linfodeos que se encuentran en las mucosas. Cuando nosotros hablamos de moléculas, entonces
hablamos de inmunoglobulinas, de citocinas, hablamos de un término de histocompatibilidad, de los receptores, del complemento y de la adhesión, que son esos procesos que realizan esas moléculas referente al agente externo. Y cuando nosotros nos referimos a las células de específicamente nuestro organismo, entonces nos estamos refiriendo allí a unas células poliformonucleares, a los monocitos, a los macrófagos, a las células dendríticas, a las células tipo NK y a unas células muy especiales que ya hacen parte de nuestro sistema específico, que son los linfocitos B y T. Bien, ahora vamos a hablar de la inmunidad no específica o innata. Chicos, esta inmunidad específica o no innata hace referencia a esa inmunidad que todos nosotros tenemos por herencia. ¿Sí? Es una inmunidad que se da por herencia y que tiene unas características específicas y que consiste en esa inmunidad con la que el cuerpo se protege contra todo material extraño. ¿Listo? Es todo lo que venga extraño, ahí está el cuerpo atacando. No es nada específico, como su propio nombre lo dice. ¿Listo? Entonces, ahí está el ataque contra los virus, contra las bacterias, contra cualquier tipo de microorganismo. ¿Listo? Y constituye la primera barrera de defensa. ¿Listo? Esta, cuando interviene un agente infeccioso, esta es la primera que ataca. Entonces, ¿cuáles se ven o qué partes de nuestro cuerpo se ven incluidas en esta inmunidad no específica? Entonces, lo primero son las barreras físicas, que son las primeras que intervienen, que es nuestra piel, las mucosas, el epitelio ciliado, el moco y muchas otras. ¿Listo? Estas son las primeras armas de defensa. ¿Sí? Nuestra piel es la primera, en el caso de un agente externo que pueda ingresar por ella, nuestras mucosas, ¿cierto? Se defienden, la generación del moco que nosotros producimos, eso no es porque sea algo cochino o algo que, digámoslo así, que no se debiera dar en nuestro cuerpo. No, todas esas son barreras que produce nuestro cuerpo para poder enfrentar esos organismos. También existen las barreras químicas, que es el pH de muchos de nuestros fluidos de nuestro cuerpo, que hacen que no sea favorecedor para esos agentes, los lípidos, las poliamidas, etcétera. Las barreras químicas o la tercera, que son las químicas, entonces son una serie de enzimas y de proteínas en fase de agudas o interferones que también nos ayudan. Los factores microambientales, entonces, es esa microbiota intestinal que nosotros tenemos que también nos ayudan a combatir esas bacterias patógenas que nos quieren enfermar a nivel intestinal y pues también a nivel vaginal en el caso de las mujeres. Y pues algunas células específicas como los fagocitos, las polimorfonucleares y los macrófagos, que son de las que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Estas hacen parte de esa inmunidad no específica que, vuelvo y repito, chicos, es esa que nosotros tenemos por herencia y que es la primera, el primer batallón de defensa de nuestro cuerpo. Ahora, dentro de esas células que les nombraba, encontramos los neutrófilos, que ingieren las bacterias por fagocitosis. ¿Se acuerdan que yo les hacía un ejemplo como con nuestras manitos, como la otra se devoraba el puño? Bueno, eso es la fagocitosis y se liberan una serie de enzimas. Entonces, que es la primera figurita que tenemos ahí. Los basófilos, que son células que se están moviendo y que también están devorando y que tienen la capacidad de migrar a otro tipo de tejidos en donde pueden ser estimulados por complejos de antígenos. Y los eosinófilos, que migran desde la médula ósea y a través de la sangre y el tejido extravascular, tienen la capacidad de sobrevivir allí por semanas o por algunos periodos de tiempo y pues que tienen una característica fagocítica. Los monocitos son los más grandes, son más grandes que los leucocitos y estos se liberan al torrente sanguíneo
migran a todos los tejidos, particularmente pues al hígado, a los ganglios linfáticos y a los pulmones, y son también muy activos en la fagocitosis y en ingerir otro tipo de partículas. Bien, ahora hablaremos de la inmunidad específica o adquirida. Entonces, esa inmunidad específica es un complemento de la que ya habíamos visto, que es de la inmunidad innata, y además, o la característica principal de esta inmunidad, es que cuenta con células muy especializadas, que son los glóbulos blancos o los linfocitos, que son los que combaten esa infección. Y hay que tener algo muy en cuenta, y es que específicamente los vertebrados somos los que tenemos respuestas inmunes específicas. ¿Listo? Entonces, existen dos tipos principales de esas células de la inmunidad específica, que es muy importante también que nosotros digamos o que nosotros entendamos que esa inmunidad tiene memoria. ¿Listo? Esa inmunidad permite que nuestro organismo quede con una memoria. Entonces, cuando ese agente infeccioso, cuando ese patógeno, cuando ese microorganismo quiere venir, nuestra inmunidad específica lo reconoce porque tiene una memoria, esos linfocitos, ¿listo? Entonces, tenemos que decir que existen dos tipos de linfocitos, son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B o las células B se caracterizan por la presencia de inmunoglobulinas en su superficie y que tras la estimulación con el antígeno se transforman en células plasmáticas. Las células plasmáticas son capaces de secretar anticuerpos específicos para ese agente infeccioso, que nosotros ya sabemos que habíamos hablado que se llamaba antígeno. ¿Listo? Y las células o los linfocitos T participan en esa respuesta inmune eh, mediadas por las células B, que no depende de la presencia de linfocitos de anticuerpos circulantes. ¿Listo? Entonces, digamos que estas células trabajan como en llavería, trabajan en conjunto para poder tener esa resistencia inmunológica contra los. Bien, jóvenes, esto ha sido todo en la clase de hoy. Por favor, dirigirse a sus comunicados en la plataforma del colegio, en donde encontrarán una actividad para realizar en base a la clase que vimos hoy. Muchas gracias.